Estás en sintonía de Luxor TV. Muchas gracias por su atención. Hoy les traigo una información relacionada con el gas y cómo podemos calcularlo ahora que tenemos una oferta especial del 40% que arranca desde ya hasta finales del mes de agosto. Vayamos entonces con la información. Recuerden suscribirse al canal de Telegram para que se puedan enterar cuando lanzo un nuevo video. Por lo general siempre lo anuncio muchos minutos o horas antes de salir al aire, y de esta forma puedes aprovechar y conectarte a través de ese canal. Siempre va a estar en la descripción del video. Hoy quiero hablarles sobre la buena noticia que nos da la compañía de permitirnos un 40% de descuento en el gas. El gas es el gasto que utiliza el protocolo de Ethereum para mover la moneda de un punto A a un punto B, o de una wallet A a una wallet B, o billetera 1 a billetera 2. Ahora mismo hay una oferta, una promoción, y es vital que aprovechen esta promoción que tiene la compañía. Yo lo que voy a hacer es que les voy a dar una información interesante de cómo hacer ese cálculo, y vamos a ir a esa información. Aquí en la página web ustedes pueden notar que el material está publicado, está todo detallado, y yo los voy a llevar ahora para que puedan observar cuál es el cálculo que yo tengo a continuación con unas gráficas que les voy a presentar. Vayamos entonces con este tema que me apasiona mucho, cómo se va a mover el dinero ahora que el gas tiene un costo, y eso le da mucho valor a la moneda. One Ecosystem está permitiendo el uso del gas a través de las billeteras. Las billeteras de One Ecosystem se mueven a través de los pagos atómicos. Esto quiere decir que esos pagos atómicos permiten hacer transacciones muy rápidas entre una billetera y otra. Todos nos beneficiamos, quiero decirles, todos nos beneficiamos porque la compañía, al vender el gas, permiten que los usuarios puedan mover la moneda a otras personas, ya sean otros IMAs que quieren tener más monedas ahora que se pueden mover, y personas que están observando el proyecto y dicen: tú sabes que a mí me interesa tener esa moneda. Ya sabemos que va a ser un token RC20, que en 8 meses aproximadamente la compañía va a lanzar la blockchain a público. Yo quiero tener ese One. Entonces, al hacer oficial que ya el gas no va a ser gratuito, sino que ahora cada moneda va a tener un costo por moverla, esto le da valor a toda la plataforma, porque ya el sistema gratuito de gas se terminó. No quiere decir que tus monedas no las vas a poder mover con el gas que has recibido gratis de la compañía. Mientras esté en tu sistema de reserva de gas, ahí vas a poder utilizarlo para mover las monedas a donde tú quieras. Toda persona que entra a activar sus cuentas en One Ecosystem tiene la ventaja que la compañía le va a regalar 500 de gas. Eso, hasta donde tengo entendido, está activado todavía. Hace escasas horas activé una cuenta de una socia que quería el servicio VIP que ofrecemos, se lo dimos, le activamos la cuenta y observé que en sus 5 cuentas tenía el gas de 500, le habían dado. Entonces ese gas lo tienes allí, es gratis y lo puedes usar para mover tus monedas. Sigamos acá con la gráfica, como les estaba anunciando. Quiere decir que los comercios
También van a poder mover sus monedas, las monedas que ellos han intercambiado por productos y servicios, a los IMA, que son los distribuidores autorizados que tienen la moneda, o los socios que no hacen la red, pero que tienen monedas también porque han comprado paquetes de educación financiera y consiguieron estas monedas a muy buen precio. Entonces ellos tienen ahora la capacidad de moverlas dentro de One Ecosystem, pero tienen que pagar el gas y hay un retorno interesante. El gas tiene un costo y ese costo está representado de la siguiente manera, y eso se lo voy a expresar a continuación. Miren, tengo que decirles algo aquí y voy a hacer un alto porque estamos entrando en una etapa interesante de la compañía. En este momento, la compañía nos ha permitido a todos poder mover nuestros One gratis durante mucho tiempo. Quizás muchas personas no han entendido esto todavía. Yo se los voy a repetir nuevamente. Te están dando la oportunidad de mover libremente tus monedas de una wallet a otra wallet. Están permitiendo que cada ser humano que tiene años en este negocio pueda mover la wallet desde tu posición a cualquier parte del planeta Tierra, porque cuenta en 194 países. Pero lo más interesante de esto es moverla a universos donde nadie tiene esta moneda. Miren, tú puedes transferir la moneda a un familiar, a un amigo, a alguien que tú creas que pueda beneficiarse con tener esta tecnología. Y eso lo está permitiendo la compañía y está cobrando ahora el gas por mover la moneda. Quiere decir que tenemos entonces la capacidad libremente de mover nuestras monedas a donde querramos, la cantidad que deseemos. Y eso es lo lindo de esta nueva noticia, que parece drástica porque la gente dice, ay, mis monedas que ahora ya no me dan ese gas gratis que me daban antes. Oye, pero con esto que está haciendo la compañía nos está diciendo, muévanlas y observen, porque todo va a empezar a cambiar ahora desde junio que iniciamos hoy. La empresa va a tomar un ángulo diferente del negocio y los IMA van a empezar a entender hacia dónde vamos. Tengo esta gráfica que les quiero mostrar para que vean más o menos las cifras de esta oferta del 40%. Si vamos a la tabla dentro de One Ecosystem, ustedes van a poder observar que hay diferentes precios. Aquí tengo una tabla referente a si compras 100 de gas. Miren todo el detalle. Quiere decir que si tú compras 100 de gas, que el precio regular es de 40 euros, la compañía te está haciendo una oferta que es del 40%. Vas a tener que pagar 24 euros para poder tener 100 de gas. Esto quiere decir que tú puedes pagar el 25% de ese gas con tus One. Serían entonces 6 euros. Y lo que tienes que pagar en cash serían 18 euros. Por lo tanto, vas a poder mover 100 monedas One y eso representa 4.250 euros de valor. Cada moneda va a tener un costo sin el descuento de 24 centavos de euros para moverla con estos paquetes que ya tiene la compañía. Pero con el descuento del 40% te va a quedar a 18 centavos de gas. Mover un One te va a costar 18 centavos de gas. Y quiero que estén claritos con esto. Esta promoción está muy buena. Y si observan, es muy económica. Es muy económica. Vayamos entonces a analizar dónde está ese gas. Ese gas está dentro del back office. Si vamos al back office en este preciso momento, van a poder observar que se encuentra del lado derecho de la plataforma. Ahí está el gas, 24 de gas. Ya todos los paquetes tienen el descuento.
Tenemos acá 1000 gas, que serían 210. 10.000 gas, que serán 1800, y así sucesivamente. Acá tenemos 100.000 gas, que serían 12.000 euros. Y voy a analizar en números redondos las cifras para que puedan observar cuánto sale si vas a mandar arriba de 1000 monedas. Vamos entonces con la información acerca de las 1000 monedas. Y quiero decirle que esta oferta está en vivo. Esto está sucediendo ya. Tú puedes comprar el gas si así lo deseas. Ok. Habíamos quedado con 100 monedas. Vamos entonces ahora cómo sería mover 1000 monedas. 1000 monedas cuestan regularmente 350 euros. Quiere decir que te sale a 21 centavos cada gas. Con el 40% te queda en 210 euros. Quiere decir que puedes pagar el 25% dentro de la plataforma con tus WAN, que serían 52.50 euros, y en cash tienes que pagar 157,50 euros. Vas a tener entonces la capacidad de mover 1000 monedas WAN que tienen un valor de 42.50 cada una, y el total serían de 42.500 euros que vas a poder mover dentro de la plataforma. Yo no sé a ustedes qué les parece eso. A mí me parece súper bien. Tampoco es que iba a ser algo sumamente costoso mover las monedas, porque al principio, cuando era gratis, lógico, era un WAN, 1 euro. Pero estas promociones son sumamente interesantes y nos permiten empezar a mover las monedas. Voy a mostrarle ahora esta misma cifra, pero vámonos a 10.000 de gas para ver de qué se trata. Con 10.000 de gas tenemos lo siguiente. El precio regular son 3.000 euros. Con el 40% nos queda en 1.800. Si usas el 25% WAN, pagarías 450 con WAN, que serían 10.58 WAN. Y en efectivo, pagarías 1.350 euros. Recibirías los 10.000 gas y tienes un poder de compra de 425.000 euros. La persona que reciba estas 10.000 monedas va a poder comprar en DealShaker alrededor de 425.000 euros. Ahí está la cifra, eso no falla. ¿Cuánto costaría entonces mover cada moneda a 10.000 gas? Eso quiere decir que un WAN te costaría 13,5, o sea, 13,5 de gas, 0.13,5 de gas. Si lo pagas directamente todo en cash, serían 18 centavos de gas. ¿Ok? 18 centavos de gas si lo pagas todo en cash. Pero si pagas el 25%, que son 450 euros con tu WAN, vas a tener un ahorro, y por lo tanto la parte líquida que tú has tenido que poner dentro del proyecto, dentro de ese gas, sería de 13,5, o sea, 0.13 centavos con 5 por cada moneda que envíes. Es muy económico, muy económico. Vayámonos a una cifra un poquito más espesa. Vamos a mover entonces 100.000 monedas, y para eso tú compras 100.000 de gas. Observen esta cifra. Por lo general cuesta 20.000 euros, y son 12.000 lo que te va a costar con el 40%, y tienes la ventaja de poder pagar con tu WAN el 25%, que serán 70.58 monedas. El total, pues vas a mover 100.000 monedas WAN que tendrían un valor de 4.250.000. Y esto te va a salir a un costo de 0.9 de gas, pagando el 25% con tus WAN. Si no pagas nada con tus WAN y usas puro cash para pagar, te va a salir un costo de 12.
Yo no sé ustedes, pero a mí me parece maravilloso esto que está sucediendo y básicamente esta era la información que yo quería darle. Gracias a todos por su atención.